Bueno, la clase de hoy veremos entonces la radiografía en ortopedia y traumatología, pero lo que más vamos a ver van a ser en general cómo veremos normalmente. En ortopedia y traumatología es prácticamente un protocolo el tema de la radiografía. Pedimos para todo, pero hay casos que no es necesario pedir la radiografía, por ejemplo, cuando sospechamos de un esguince de tobillo, ¿verdad? Una torsión o algo, donde no hay sospecha, con la semiología, donde no haya sospecha de fracturas, ¿sí? Cuando existe en el sitio de la lesión una deformidad muy marcada, un hinchazón, un dolor muy fuerte, ahí pedimos la radiografía. Pero ¿qué pasa? Ahora en nuestro tiempo, cualquier torcedura, el médico ya le pide radiografía al paciente, cosa que no es correcto. A veces el paciente dice que no le hacemos nada si es que no le pedimos la radiografía. Eso no está bien. Y bueno, entonces la radiografía siempre debemos de pedir de frente y de perfil, o antero-posterior o lateral, que es la misma cosa del miembro afectado. En ortopedia y traumatología tenemos las radiografías especiales, que justamente eso no le voy a tocar ese tema porque ese va para el tema de las especialidades. Nosotros solamente vamos a ver bien en general. ¿Está bien? Arrancamos entonces. Nosotros abarcamos todo lo que es columna vertebral, miembros superiores, cadera, pelvis y miembros inferiores. Entonces arrancamos con la columna cervical. La columna cervical, nosotros podemos solicitar antero-posterior, que es esta imagen que está aquí. Y al solicitar antero-posterior debemos de ver que se incluya todas las vértebras. ¿Sí? Todas las vértebras. Y al pedir lateral debemos de ver que tiene que tener las 7 vértebras cervicales, que tiene una pequeña cifosis, una pequeña lordosis, la columna cervical. A veces cuando es patológico esto está rectificado. Vemos esto una radiografía normal. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Los puntos claves en una radiografía. La radiografía cervical, lo más importante en una radiografía cervical es la lateral. Y debe de incluir las 7 vértebras cervicales. Acuérdense de eso, anoten. Luego partimos más abajo a la radiografía de hombro y también va a incluir la clavícula. Entonces, la radiografía de hombro, ¿qué va a incluir? Tiene que ser antero-posterior, axilar o perfil escapular. Son los 3 tipos que más nosotros solicitamos. Para que la radiografía de hombro sea buena y excelente, tiene que incluir una parte de la columna vertebral, la mitad de la caja torácica, el hombro, la articulación del hombro que va a estar compuesta por el húmero, la escápula con el acromio, la clavícula, la articulación acromioclavicular, y tiene que verse por lo menos la diáfisis del húmero y se tiene que ver bien el omóplato. Vean, todo esto deben de incluir. Esta es una radiografía axilar. Esto nosotros solicitamos para ver si no hay alteración aquí en la articulación glenoidea. Esta es la articulación glenoidea. Esta que está aquí en la articulación glenoidea. Si no hay alguna impactación con la cabeza del húmero o si no hay un pinzamiento justamente en esta zona que está aquí. Esta zona por donde pasa el manguito rotador. ¿Está bien? Y para ver si hay alteraciones en la articulación. También es importante la radiografía de hombro recabar que podemos ver también la clavícula en toda su extensión. Vemos la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. Podemos nosotros evaluar la clavícula con esto. Aquí vemos, aquí es la radiografía de perfil escapular. Vean, esta es la escápula, esto que les voy a dibujar que está aquí, que tiene una forma de Y. Aquí, miran.
Así tiene que aparecer la escápula. De esta forma. Perfil escapular. Eso es para ver en toda su dimensión. Aquí vemos la cabeza del húmero justamente articulándose con la glena, si no hay ninguna alteración, y es muy importante esto para ver una luxación de hombro, si es anterior o posterior, ¿sí? No hay problema, Leonardo. La clase está siendo grabada, eso no hay problema. Bueno, pasamos de la radiografía de hombro, pasamos a la radiografía de húmero. Bueno, como todo hueso largo, debe de incluir las dos articulaciones, la articulación proximal y la articulación distal. En el caso del húmero, la articulación proximal es la glenohumeral y la distal sería articulación del codo, que sería con el radio y cúbito. Entonces, vemos aquí en su totalidad la radiografía de húmero antero-posterior y lateral, podemos ver. Se solicita la radiografía. Y como vimos en la clase anterior, si tiene alguna fractura, describir fractura, qué tipo de trazo que va a presentar. Luego partimos a la radiografía de codo. La radiografía de codo va a ser entonces lo que va a incluir diáfisis distal del húmero hasta diáfisis proximal del radio y cúbito, y vemos en toda su extensión. ¿Cuáles son las estructuras que hacen parte de la radiografía de codo? Bueno, debemos de mirar el epicóndilo, el cóndilo interno y el cóndilo externo. Sería este, epicóndilo y epitróclea, le llamamos. ¿Está bien? Debemos de ver también dentro de la cavidad troclear, dentro de la fosa troclear, debemos de ver justamente articulado el olecranon, ¿verdad? Con el húmero. Y podemos ver aquí el radio que se está articulando con uno de los cóndilos, que es el cóndilo lateral o epicóndilo. ¿Está bien? Y esto sería la parte troclear, el cúbito articulándose con la fosa troclear. En la lateral debemos de ver esta radiografía, que vemos cómo se dibuja los cóndilos bien sobrepuestos, que parece una gota o una lágrima. ¿Está bien? Y vemos el cúbito bien dibujado. En esta zona debemos de evaluar el olecranon, debemos de evaluar aquí esta zonita, que es la apófisis coronoide, que es esta pequeñita, y debemos de ver también la articulación de la cúpula radial, ¿sí? Como podemos ver. Asimismo, los olecranon aquí se ven más blancos por la sobreposición, así mismo, porque está articulando con el húmero en la fosa olecraniana o la fosa troclear, como le puedan llamar. Entonces, para que sea una buena radiografía debe de incluir todas estas estructuras, pero ojo, si se golpeó el codo, tiene una fractura en el codo y le está doliendo el hombro, también hay que realizar una radiografía en esa zona, porque a veces puede ir acompañado de una fractura también en esa región. Es muy importante tener en cuenta. Cuando uno se fractura un hueso largo, siempre debe de incluir las otras articulaciones, proximal y distal. No olvidar de eso. Partimos entonces ahora a la radiografía de antebrazo. Para no olvidar, como nosotros tenemos dos miembros superiores y dos inferiores, ante la duda y ante la sospecha siempre hay que pedir radiografía del otro miembro, si es que sospechamos. Como vemos aquí, la radiografía antero-posterior, que es esta, que debe de incluir la articulación de la muñeca y la articulación del codo, para ver en su totalidad, porque hay lesiones y fracturas, como por ejemplo la fractura de Montegia, que va a incluir la luxación de la cúpula radial con fractura del cúbito diafisiario proximal. Ese es un ejemplo. Bueno, vemos aquí, esta es la lateral. También debe de incluir las dos articulaciones proximal y distal. Y una vez que si tenemos fracturas, describimos el trazo de fractura, si está cabalgado o no. Ahí partimos a la radiografía de muñeca o de puño.
En la radiografía de puño y de muñeca vemos que en la anteroposterior debemos de ver por lo menos todo lo que es el metacarpo, el carpo, la articulación distal, que es la radiocarpiana, la radiocubital, ¿verdad? Y una partecita, la de la diáfisis distal del radio y cúbito. Y vemos en la lateral la misma cosa. Pero, ¿qué pasa? Como nosotros no estamos evaluando la mano, vemos aquí que no podemos ver bien los huesos del metacarpo. Entonces, esto no es para una radiografía de mano, es para puño. Entonces, lo que nos interesa es esta zona. Por eso pedimos lateral, porque este no tiene validez para nosotros para una radiografía de mano porque los huesos están sobrepuestos. Para eso nosotros solicitamos otro tipo de radiografía cuando es mano, ¿verdad? Aquí está la radiografía de mano. Entonces, vean que también se va a ver la muñeca, el carpo, el metacarpo y todas las falanges. Entonces, nosotros no pedimos lateral en radiografía de mano, pedimos oblicua, que es esta de aquí, para que no haya sobreposición ósea. ¿Entienden? Bueno, ahora bajamos. Esto se llama una radiografía de pelvis panorámica. Para que una radiografía de pelvis panorámica sea buena y excelente, debe de incluir cuáles estructuras. Las últimas vértebras lumbares a partir del tercero o cuarto, las espinas ilíacas, están aquí arriba, debe de incluir el fémur, el trocánter, los dos trocánteres, izquierda y derecha, y debe de abarcar todo lo que es el isquion y debe de llegar por lo menos hasta la parte subtrocántea del fémur, que sería por debajo del trocánter menor. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas estructuras para que sea una radiografía o una rayo X de pelvis panorámica muy bien hecha, ¿eh? Una radiografía bien centrada. Entonces aquí podemos evaluar entonces la ala ilíaca, podemos evaluar las dos articulaciones de cadera, la sínfisis púbica, los isquion y parte del fémur proximal y el sacro en toda su totalidad prácticamente. Bajamos un poco entonces, vamos ahora a la cadera propiamente dicha. ¿Cuáles son las estructuras que van a participar de la articulación de la cadera? Entonces va a ser la pelvis con el acetábulo, que es esta, y la cabeza del fémur. Pero incluye en la cadera, va a incluir también hasta el trocánter menor. Entonces nosotros podemos decir si una fractura ocurrió acá o si ocurrió acá, nosotros podemos decir fractura de cadera. O le ponemos un nombre, fractura de cabeza de fémur, fractura de cuello de fémur o fractura petrocanteria, o si tiene en esta región acetábulo, fractura acetabular o protusión acetabular. Entonces, la radiografía antero-posterior de cadera sería esta y la radiografía lateral sería esta. Vean cómo se ve la radiografía. Cómo se va a realizar y se va a pedir la radiografía de cadera. Se pide radiografía lateral de cadera o posición en rana. Posición en rana, ¿sí? Se le pide que el paciente se siente y haga una abducción, si es que puede realizar, ¿verdad? O si no, el radiólogo o el ayudante le hace realizar la abducción para que pueda tener esta imagen. ¿Entienden? De lateral. Posición de rana, se llama eso, o de Lowenstein, ¿sí? Luego bajamos un poco más, vemos en toda su dimensión lo que es la radiografía de fémur. Vemos como el fémur es muy grande, a veces necesitamos de dos placas. ¿Se acuerdan que le dije al principio que para ver una radiografía de hueso largo necesitamos ver las dos articulaciones, la proximal y la distal? Vemos aquí que no entró todo y solicitamos otra. Esta es una radiografía de fémur anteroposterior.
y esta es una lateral. ¿Y dónde vemos las dos articulaciones? Vemos aquí una fractura, justamente parece una fractura espiroidea. Bajamos un poquito más y pasamos a la radiografía de rodilla. Las estructuras que van a componer la rodilla, ¿cuáles van a ser? Fémur distal, la rótula o patela, que es esta, y la tibia proximal. Entonces, debemos de tener en cuenta esto. Debemos de tener en cuenta el espacio articular que va a haber acá, ¿verdad? La meseta tibial, los cóndilos del fémur. Y por la lateral podemos ver lo que es la rótula o la patela. ¿Ah? Acuérdense, el hueso del peroné no hace parte de la rodilla, ¿eh? No se olviden de eso. Y cuando tenemos sospecha de una lesión, ya sea más distal, que sea hacia el tobillo, o más proximal, más hacia la cabeza del fémur, nunca olviden de solicitar una radiografía también si hay sospecha de otro tipo de lesión o si el paciente tuvo un traumatismo de alta energía. Vemos aquí entonces ahora la radiografía de tibia y peroné. Esta radiografía de tibia y peroné debe incluir la articulación proximal de la rodilla y la articulación distal, que es del tobillo, para ver en toda su extensión, porque esos dos huesos hacen parte de dos articulaciones. Muchas veces vemos aquí, podemos encontrar cuerpo extraño, ese cuerpo extraño es una bala. Entonces, describir también eso. Una radiografía de tibia y peroné buscando algún tipo de fracturas o lesiones. Luego partimos a la radiografía de tobillo. La radiografía de tobillo vemos la estructura del peroné distal, el peroné junto con la tibia distal forman que esta estructura que se llama tipo una silla de montar que se llama mortaja. Debemos de evaluar justamente la parte medial de la tibia. Debemos de evaluar la articulación sindesmal, que es la articulación de la sindesmosis, que es la articulación tibio-peroneo distal, también porque hace parte de la estabilización del tobillo. Debemos de evaluar el astrágalo. Y cuando vemos en la lateral, vemos sobrepuesto que está el otro lado del peroné y vemos en su totalidad lo que es la tibia en la lateral. Aquí debemos de evaluar esta estructura que está acá en triángulo, que es justamente el maleolo posterior. Entonces, en el tobillo vamos a tener que evaluar tres maleolos. Maleolo lateral del peroné, maleolo medial de la tibia y maleolo posterior de la tibia. Y de acuerdo al mecanismo de trauma que se va a producir, se van a fracturar esto. Y vemos también en la lateral de tobillo lo que es el astrágalo, que es muy importante también en la articulación de tobillo. Podemos ver también en la lateral de tobillo la articulación talo-calcáneo. Como vemos que en esta zona podemos evaluar justamente lo que es el calcáneo. Luego pasamos a la radiografía del pie. La radiografía del pie, así como la mano, vamos a solicitar antero, posterior y lateral. Debe de incluir absolutamente todo lo que son de la primera fila del metatarsiano, que son estos que serían el cuboide y el escafoide o el navicular, y las tres cuñas, que sería la segunda fila, debe de incluir los 5 metatarsianos y las 5 falanges. Y en el oblicuo debe de incluir también el calcáneo, una parte del astrágalo y todo lo que es en su dimensión el pie. Esto nos sirve para evaluar todas estas estructuras y describir si tiene luxaciones, lesiones
o fracturas. ¿Entiendes? Y bueno,